Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy vamos a hablar por qué Dios permitió la esclavitud en el Antiguo Testamento. La esclavitud es algo que Dios condena. En el Nuevo Testamento vemos que la Biblia habla en contra de la violencia, en contra del maltrato, en contra de la injusticia, la privación de la libertad, en contra de la violencia. Y todo esto es un ataque directo a la esclavitud física del ser humano. Si Dios condena la esclavitud en el Nuevo Testamento, entonces, ¿qué pasó en el Antiguo Testamento? ¿Por qué Dios permitió la esclavitud en el Antiguo Testamento? Este es un tema controversial, muy discutido, que es importante analizarlo a la luz de las Escrituras. La esclavitud en el Antiguo Testamento no era una ley, no era un mandato. Sin embargo, estaba permitida y era regularizada a través de la ley en el tiempo de Moisés. No era un mandato. Dios no manda poseer o esclavizar personas. Aunque la esclavitud física en el Antiguo Testamento dentro del pueblo judío no era un mandato directo de Dios, sin embargo, era una concesión legal, era una permisión divina por la cultura y por la situación que había en el mundo. Así como el divorcio no es un mandato divino, no está dentro del plan perfecto de Dios. Sin embargo, Dios lo concede en algunos casos, como es el adulterio. De la misma manera, Dios permitió y regularizó la esclavitud dentro de su pueblo. Es importante notar que la esclavitud era una práctica universal en el Antiguo Testamento. Todas las naciones tenían esclavos, compraban y vendían hombres. Así es que Dios tenía primero que regularizar esa práctica, enseñarles principios y valores y preparar el camino para la libertad. Hay prácticas y costumbres tan arraigadas que se requiere cierto tiempo para quitarlas y que el hombre cambie y deje ese tipo de prácticas. La ley de Moisés no inventó la esclavitud, ya estaba establecida a nivel mundial. Y lo que hizo la ley fue ir regulando leyes humanas para proteger a los esclavos, para que el pueblo hebreo no tratara a los esclavos como las demás naciones. Así es que se establecen leyes humanas de protección para que no pudieran matar a los esclavos, como lo hacían otras naciones. También se estableció tratar a un esclavo como un ser humano y no como una bestia salvaje. La ley establece darle descanso al esclavo y que también el esclavo tenga propiedades, una esposa y tenga hijos. Y había un determinado año donde el esclavo podía ser libre y ya no más ser esclavo ni dueño de otra persona. Todo eso se fue estableciendo y regulando en la ley de Moisés. La esclavitud fue una etapa en la cual fue aceptada porque era una realidad social, universal, y era una realidad económica. Los esclavos eran como una moneda
en la cual ellos podían comprar y vender. Así es que la esclavitud se veía como una moneda para poder obtener o comprar otras cosas. Por eso existía la servidumbre por deuda, en la cual la persona se vendía a sí misma como esclava para poder sobrevivir o saldar una deuda. Era una esclavitud temporal y había un año en la cual la persona saldaba su deuda y podía vivir libremente, ya no como esclavo. Sin embargo, Dios fue enseñándoles al pueblo judío que Él no está a favor de la esclavitud, que Él es el libertador y que Él los sacó de la esclavitud a ellos de Egipto. Y por eso la gente merece tener un trato muy especial. Y Dios poco a poco, a través de la ley, fue cambiando la mentalidad de su pueblo para que llegara el momento en que la gente se diera cuenta que Dios no acepta la esclavitud en el ser humano. Dios es el libertador y eso indica que Dios no aprueba en su voluntad perfecta la esclavitud. Sin embargo, fue permitida temporalmente. El hecho que Dios permitiera la esclavitud en sus leyes civiles fue una acomodación a la dureza del corazón que existía en aquella época. Sin embargo, Dios fue regulando el trato hacia los esclavos y estableciendo leyes y un sistema más compasivo que el de los demás imperios o ciudades vecinas. Aunque este también era un sistema imperfecto, tarde o temprano se iba a acabar la ley, iba a venir una nueva alianza, un nuevo pacto, donde Dios iba a prohibir totalmente la esclavitud. Sin embargo, en el Nuevo Testamento el enfoque cambia. Aunque Jesús no mandó una rebelión en contra del Imperio Romano que se basaba en la esclavitud del ser humano, sin embargo, Jesucristo vino a traer su doctrina que iba a revolucionar completamente la forma de pensar y de actuar en el ser humano, estableciendo Jesús en su doctrina que Dios quiere que el hombre sea libre espiritualmente y también físicamente, haciendo que la esclavitud física sea algo reprobable dentro del pueblo cristiano. Pablo establece en su doctrina la igualdad absoluta de los seres humanos. Para Dios no hay esclavo ni libre, hombre o mujer, judío o gentil. Dios quiere que amemos al prójimo sin importar su color, su raza, si es hombre o mujer. Para Dios tenemos el mismo valor y respeto todos los hombres, de tal manera que esto va marcando la huella en el pueblo cristiano para que no veamos a los demás como esclavos, sino como hermanos, como parte de la familia. La revelación de Dios fue progresiva. Dios no reveló toda su voluntad de golpe. Fue tratando con el pueblo judío, estableciendo leyes, principios, ir cambiando la mentalidad del hombre. ¿Para qué? Para que en el Nuevo Testamento se revelara la voluntad plena de Dios y el hombre entendiera que Dios está en contra de la esclavitud física y espiritual. Por eso Dios fue sembrando las semillas de la libertad en el Antiguo Testamento, empezando a enseñarle valores y principios para que diera un fruto en el pueblo cristiano en la actualidad. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín. Busca mis videos en YouTube, en TikTok, busca mi nombre y en Facebook busca mi página de reflexiones